Para tejer esta calavera o cráneo vamos a utilizar estambre de grueso medio en color hueso, azul turquesa y lila. El gancho que vamos a utilizar es del número 2.5. Comenzamos haciendo 18 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas para formar un círculo. Comenzamos esta vuelta número 1 con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada cadena, tomando solamente el hilo de atrás. Cada cadena tiene 3 hilos, uno abajo, uno arriba y uno en la parte de atrás que no vemos. Entonces es en ese en el que vamos a tejer cada medio punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que debió terminar con 18 medios puntos. Vamos a atravesar el gancho de atrás hacia adelante en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y lo regresamos de adelante hacia atrás atravesando el siguiente punto. Ahí voy a sacar un punto, hago un medio punto y 2 cadenas. Este punto que acabo de tejer representa al primer macizo en relieve por abajo o por atrás. Ahora voy a hacer 3 cadenas que son las que va a llevar de separación entre un punto y otro. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un macizo que también es en relieve por abajo o por atrás. 3 cadenas, regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un macizo en relieve por abajo o por atrás. 3 cadenas de separación, regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente y ahí hago un macizo en relieve por abajo o por atrás. Vamos a repetir este paso hasta tener 18 espacios como estos. Hasta aquí llevo 17 espacios. Para formar el último espacio, que sería el número 18, vamos a hacer 3 cadenas y contando del segundo punto hacia la derecha vamos a cerrar la vuelta en el cuarto punto con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color azul vamos a tejer 9 pétalos alrededor de estos puntos. Levantamos uno de los puntos, cualquiera, en cualquier lugar de la circunferencia. Pasamos el estambre debajo de él, hacemos una cadena y debajo de ese punto un medio punto, 3 cadenas y en el mismo lugar 2 macizos.
Vamos a pasar el siguiente punto sin tejer, levantamos el siguiente y comenzamos a hacer otro pétalo como estos, un medio punto, 3 cadenas y debajo de ese punto, que es el tercero de la vuelta anterior, vamos a hacer 2 macizos en el mismo lugar. Paso el siguiente punto sin tejer, levanto el que le sigue, hago un medio punto, 3 cadenas y debajo de ese mismo punto 2 macizos, y así hasta terminar con 9 pétalos como estos. Tejí aquí el 9º pétalo. Vean cómo vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a levantar el punto donde colocamos el estambre en color azul y donde hicimos el primer pétalo. Sacamos un punto de ahí, atravesamos el primer medio punto del primer pétalo y pasamos el hilo a través de todos los puntos. Les repito el paso. Tejí el último pétalo, que es el 9º, paso el siguiente punto sin tejer, levanto nuevamente el primer punto en donde colocamos el estambre y en donde iniciamos el primer pétalo, saco un punto de ahí, atravieso el primer medio punto del primer pétalo y paso el hilo a través de los puntos que tengo en el gancho. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con el color lila vamos a tejer en esta parte, en la cadena de inicio. Tengo mi estambre por encima. Atravieso uno de los puntos en cualquier lugar de la circunferencia, hago una cadena y un medio punto. Voy a tejer un medio punto en cada uno de los puntos hasta terminar con 18 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 2. Aquí voy a disminuir los puntos a la mitad. Saco un punto del mismo lugar donde cerré la vuelta anterior y un punto del siguiente. Ahora los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es una disminución y la voy a repetir hasta terminar la vuelta. Saco un punto del siguiente punto libre, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Saco un punto del siguiente punto libre que encuentro, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos, y así hasta terminar con 9 puntos en total. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Voy a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Paso el siguiente punto sin tejer,
y hago un medio punto en el siguiente. Paso el siguiente punto sin tejer y hago un medio punto en el siguiente, así hasta terminar con 5 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Les recuerdo, hay que hacer 2 piezas iguales y así les deben quedar. Colocamos ahora estas 2 piezas por el revés y con un poco de hilo en color hueso y ayuda de una aguja lanera vamos a coser uno de los espacios. Recuerden que formamos 18 huequitos, entonces vamos a coser de aquí, de este punto a este, abrazando ambas piezas. Vamos a ocultar el sobrante del hilo del inicio y a ocultar una parte del hilo con el que estuvimos cosiendo sobre la misma costura, ambas. Vamos a tejer en el centro de este lado, exactamente en donde está la costura que hicimos. Aquí comienza y aquí termina. Entonces, exactamente en ese centro voy a tejer 4 puntos, 4 macizos juntos en el mismo lugar. Les estoy marcando aquí que van a ir tejidos en este centro, pero se van a unir a este punto y a este, o sea, los puntos que están enseguida de la costura, tanto del ojo derecho como del izquierdo. Coloco el estambre en el punto del lado derecho, en el centro donde hicimos la costura voy a tejer 4 macizos. Y ahora voy a hacer un punto deslizado en el punto del lado izquierdo para unirlos. Entonces aquí quedaron tejidos en el centro y están unidos a los lados. La segunda vuelta se va a comenzar con 3 cadenas. Vamos a voltear el tejido. Ahora en el siguiente punto, no importa si tiene tejido un pétalo o no, vamos a ir tejiendo sobre los 18 puntos en color hueso. Atravieso ese punto, paso el hilo que tenía en el gancho y aquí tengo que ubicar que tengo 4 puntos. Sobre el primero voy a tejer 2 macizos juntos, después un macizo solo en cada uno de los siguientes puntos, y termino con 2 macizos juntos en el último punto. Aquí he tejido 6 puntos que los voy a unir ahora del lado izquierdo con un punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora de este lado, del lado opuesto al que tejimos, vamos a hacer en el centro, o sea aquí en donde hicimos la costura, en vez de 4 puntos como acá, 3 macizos juntos. Entonces damos vuelta o giramos, vamos a colocar
nuestro hilo en el siguiente punto después de la costura o de la unión. Colocamos el estambre y hacemos los 3 macizos juntos. Que vamos a unir del lado izquierdo con un punto deslizado en el siguiente punto. Igual que en esta parte, vamos a comenzar la segunda vuelta con 3 cadenas. Volteamos el tejido, retiro el gancho, lo coloco en el siguiente punto y la gasa que tenía pendiente la paso a través de él. Ahora aquí tienen que ubicar que si tenemos 3 puntos, vamos a comenzar a tejer en el primero un macizo, en el segundo 3 macizos juntos, y en el último un macizo. Aquí nos debieron quedar 5 puntos y vamos a unirlos con un punto deslizado al lado izquierdo en el siguiente punto. Repetimos el paso para hacer la siguiente vuelta. Comenzamos con 3 cadenas, retiramos el gancho, volteamos el tejido, atravesamos el siguiente punto y la gasa que dejamos pendiente la pasamos a través de él. Ubicamos los 5 puntos y en el primero vamos a tejer un macizo. En el siguiente 2 macizos juntos. En el siguiente un macizo. En el siguiente 2 macizos juntos. Y en el último un macizo. ¿Y qué tengo que hacer? Unirlos al siguiente punto con un punto deslizado. Repito el paso para iniciar la siguiente vuelta. 3 cadenas, dejo pendiente el hilo, volteo el tejido, atravieso el siguiente punto y el punto que dejé pendiente lo paso a través de él. Esta es la vuelta número 4. En la vuelta 3 nos quedaron 7 puntos que son los que vamos a ubicar y siempre hay que contarlos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para no confundirnos con la unión de la vuelta anterior. En el primero de esos 7 puntos vamos a tejer un macizo. Después, sobre los 2 siguientes puntos, 2 macizos juntos en cada uno de ellos. 2 juntos, 1 y 2 juntos. Ahora un macizo en el siguiente punto. Después 2 macizos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. Dos juntos y 2 juntos. Por último, un macizo en el último punto, un punto deslizado para unir del lado izquierdo esta vuelta. 3 cadenas para iniciar la siguiente, damos vuelta al tejido, dejamos el hilo pendiente y después lo pasamos a través del siguiente punto. En esta vuelta número 4 nos deben quedar 11 puntos. Vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de los 11 puntos de la vuelta anterior. En total 22 puntos.
Unimos del lado izquierdo con un punto deslizado en el siguiente punto. 3 cadenas, dejamos pendiente el hilo, damos vuelta al tejido y el hilo que dejamos pendiente lo pasamos a través del siguiente punto. En la vuelta número 6 vamos a tejer 2 macizos juntos en el primer punto y un macizo solo en el siguiente punto. Esto lo voy a repetir 3 veces más, 2 juntos 1, 2 juntos 1 y así. Entonces esta secuencia de 2 macizos juntos y un macizo solo en el siguiente punto la repetimos por 4 veces. Vamos a tejer ahora 2 macizos juntos en el siguiente punto. Enseguida 4 macizos, uno en cada punto. Ahora repito la misma secuencia con la que inicié la vuelta. 2 macizos juntos en un solo punto y un macizo solo en el siguiente punto por 4 veces. Terminamos esta vuelta con 2 macizos juntos en el último punto y los unimos con un punto deslizado al siguiente punto. 3 cadenas para comenzar la vuelta número 7. Dejamos pendiente el hilo, damos vuelta al tejido y la gasa que dejé pendiente la paso a través del siguiente punto. Comenzamos la vuelta número 7 con 2 macizos juntos en el primer punto y un macizo solo en el siguiente punto. Esta secuencia la repito 2 veces más. Dos juntos 1, dos juntos 1. Ahora voy a hacer 2 macizos juntos en el siguiente punto y 18 macizos, uno en cada punto.
Ahora 2 macizos juntos en el siguiente punto. Y un macizo solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia 2 veces más. Dos juntos, 1, dos juntos, 1, y voy a terminar esta vuelta con 2 macizos juntos en el último punto, que voy a unir con un punto deslizado al siguiente punto. Tres cadenas para comenzar la vuelta número 8. Dejo pendiente el hilo y lo paso a través del siguiente punto. Voy a comenzar la vuelta número 8 con 2 macizos juntos en el primer punto, un macizo solo en el siguiente punto, dos macizos juntos en el siguiente punto, un macizo solo en el siguiente punto, dos macizos juntos en el siguiente punto y 30 macizos, uno en cada punto. Después de los 30 macizos, uno en cada punto, vamos a tejer 2 macizos juntos en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto, 2 macizos juntos en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto, y termino esta vuelta número 8 con 2 macizos juntos en el último punto, que voy a unir con un punto deslizado al siguiente punto. 3 cadenas, dejo pendiente el hilo que tengo en el gancho y lo voy a pasar a través del siguiente punto. Voy a comenzar la vuelta número 9 haciendo 2 macizos juntos en el primer punto, un macizo en el siguiente punto, 2 macizos juntos en el siguiente punto y ahora 40 macizos, uno en cada punto. Después de tejer los 40 macizos, uno en cada punto, vamos a hacer 2 macizos juntos en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto y terminamos esta vuelta número 9 con 2 macizos juntos en el último punto, que vamos a unir con un punto deslizado al siguiente punto. Tres cadenas, dejamos pendiente el hilo, lo pasamos a través del siguiente punto y comenzamos a tejer la vuelta número 10. Vamos a hacer 8 macizos, uno en cada punto,
Ahora 18 disminuciones simples. ¿Cómo se hacen las disminuciones simples en macizos? Hacemos un macizo incompleto en el primer punto y lo dejamos pendiente en el gancho. Hacemos un macizo incompleto en el siguiente punto y lo dejamos pendiente en el gancho. Ahora estos 3 puntos los cierro juntos. Así debe quedar una disminución simple que vamos a repetir entonces 17 veces más. Estoy tejiendo la última disminución de las 18 que debimos hacer. Voy a terminar esta vuelta con 8 macizos, uno en cada punto. Que vamos a unir como en las vueltas anteriores con un punto deslizado en el siguiente punto. 3 cadenas, dejamos pendiente el hilo, volteamos el tejido y vamos a pasar ese hilo a través del siguiente punto. Aquí pueden ver que empieza a cerrar, entonces vamos a tratar de dar vuelta al tejido conforme se vaya cambiando de vuelta para que no nos cueste trabajo ver los puntos sobre los que estamos tejiendo. En la vuelta número 11 vamos a tejer un macizo en cada uno de los 34 puntos que tenemos de la vuelta anterior. Una vez que se tejieron los 34 macizos, uno en cada punto, los vamos a unir en el siguiente punto con un punto deslizado. 3 cadenas, damos vuelta al tejido, dejamos pendiente el hilo y ahora lo pasamos a través del siguiente punto. Comenzamos la vuelta número 12 haciendo 2 macizos, uno en cada punto. Y como les comentaba, para no estar doblando el tejido hacia afuera y que se nos facilite tejer, hay que voltear el tejido. Después de que tejí 2 macizos, uno en cada punto, voy a tejer ahora 15 disminuciones simples, como las que tejimos en la vuelta número 10. Esta es la última disminución de las 15 que debimos hacer. Y voy a terminar esta vuelta con 2 macizos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el siguiente punto.
para unir toda esta vuelta. 3 cadenas, dejamos pendiente el hilo, damos vuelta al tejido y el hilo que dejé pendiente lo paso a través del siguiente punto. Estaba yo aquí, lo unimos acá. Volteamos nuevamente el tejido para poder hacer la siguiente vuelta. Y en ella vamos a tejer 19 macizos, uno en cada punto de los que nos quedaron en la vuelta anterior. Tejí ya los 19 macizos. Vamos a unirlos con un punto deslizado en el siguiente punto. Tres cadenas, dejamos pendiente el hilo, damos vuelta al tejido y ese hilo que dejamos pendiente lo pasamos a través del siguiente punto. Comenzamos la vuelta número 14. Haciendo 4 disminuciones simples consecutivas. Ahora una disminución doble sobre los siguientes 3 puntos, que se hace de esta manera. Hacemos un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y un macizo incompleto en el tercer punto. Ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la disminución doble, porque de 3 puntos estamos formando solo uno. Vamos a terminar esta vuelta haciendo 4 disminuciones simples sobre los puntos que me quedan. Terminamos esta vuelta número 14 uniendo todos los puntos que tejimos en ella en el siguiente punto del lado izquierdo. 3 cadenas, volteamos el tejido, dejamos pendiente el hilo y lo pasamos por el siguiente punto, que en este caso es el último de la circunferencia. Vamos a tejer en esta vuelta número 15 un macizo, 5 disminuciones consecutivas y un macizo en el último punto. Cerramos esta vuelta haciendo un punto deslizado del lado izquierdo en el siguiente punto, que es el último. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera. Hemos terminado de hacer la parte superior del cráneo, vamos a tejer ahora la parte inferior. Así se debe ver por el frente y de esta forma queda por la parte de atrás.